Bueno, agradezco ante todo el honor en realidad de esta invitación a las autoridades presentes en la testera y en la sala. Y comienzo situando mi saludo y mis reflexiones de esta mañana en el marco de una tradición. Al hablar de la relación entre investigación y política educativa, no estamos introduciendo un tema nuevo, más bien estamos retomando una discusión que en Chile se ha desarrollado durante más de un siglo, con varios practicantes destacados, muchos de los cuales son maestros de quienes actualmente investigamos en este ámbito. Es importante reconstruir esta genealogía, aunque sea de forma breve. Nos recuerda que la investigación educativa en Chile no es algo reciente ni una influencia puramente externa. También nos ayuda a identificar cuándo seguimos un debate, cuándo lo profundizamos y cuándo lo renovamos, aunque sea en menor medida de lo que querríamos. El punto de partida fundamental es Valentín Letelier, quien fue una figura clave como intelectual, parlamentario y rector de la Universidad de Chile. Participó en las polémicas del siglo XIX sobre la libertad de enseñanza y el papel del Estado en la educación, y en 1892 publicó su obra Filosofía de la Educación. La segunda edición del año 1912 puede considerarse la primera obra moderna en nuestro propio campo. Está razonada, es comparativa, se fundamenta en una filosofía del positivismo kantiano y presenta una visión sistémica. No se limita a expresar opiniones, clasifica, distingue y fundamenta, planteando una pregunta sobre la que aún seguimos reflexionando. ¿Bajo qué condiciones puede el Estado integrar la educación en la esfera pública sin eliminar la pluralidad? En su huella aparecen los protagonistas de la generación larga del centenario: Diego Barros Arana, Claudio Mate, Enrique Molina, Francisco Antonio Encina, Darío Salas, Amanda Labarca, entre otros. Encina discute la oposición entre el humanismo y la formación técnica en nuestra inferioridad económica, también del año 1912. Salas publica en 1917 El Problema Nacional, un libro fundacional de la investigación empírica sobre el sistema escolar chileno. Amanda Labarca, una de las primeras mujeres en alcanzar una cátedra universitaria en América Latina, publica en 1939 su Historia de la enseñanza de Chile, todavía indispensable. Entre 1940 y 1960, la investigación en educación se consolida institucionalmente. Destacan Irma Salas Silva, doctora en Columbia y pionera en investigación educacional sistemática; Juan Gómez Milla, rector y ministro, promotor de una visión de la universidad pública; y Viola Soto, una figura clave en el currículo y la formación docente. Luego están los maestros de mi generación. Jorge Ahumada, quien en su libro En vez de la miseria ubica la educación dentro de la teoría del desarrollo. Eduardo Amuy, quien en El problema educacional del pueblo de Chile en 1961 realiza el primer gran estudio sociológico contemporáneo del sistema escolar, anticipándose, modestamente hay que decirlo, a Coleman en Estados Unidos y a Bourdieu en Francia. Luis Scherz, que desde el CPU analiza a la Universidad Latinoamericana como un modelo profesionalizante. Jorge Milla, filósofo que defiende la libertad de enseñanza. Erika Himmel, pionera en psicometría y evaluación. Y Ernesto Schiefelbein, quien lleva la investigación educativa chilena a la esfera internacional mediante el análisis comparado. Esta tradición presenta 4 rasgos fundamentales. Es una tradición de compromiso público. Sus figuras no solo participan en la academia, sino que también intervienen en la realidad y debaten políticamente. Además es comparativa. Desde Letelier en adelante, Chile se refleja en países como Alemania, Francia, Estados Unidos y en menor medida, lamentablemente, en otras naciones de América Latina. Combina rigurosidad empírica con argumentos normativos sin evitar estos últimos. Finalmente es polémica. Se origina y evoluciona en medio de debates y controversias. Quienes investigamos la educación hoy en día
Somos herederos de esta manera, consciente o inconsciente, de los 4 rasgos señalados. Detengámonos un instante en el debate del centenario, porque allí se establece una matriz que todavía influye. Para 1910, Chile era una república relativamente próspera, con un ingreso per cápita mayor al de España o Portugal, pero más del 60% de sus niños en edad escolar estaban fuera de la escuela y la tasa de analfabetismo alcanzaba al 70% en la población. La percepción era de una modernización incompleta. Otros la calificaban de frustrada. Progreso económico sin acumulación de capital humano. Recursos fiscales sin inversión en educación. Expansión formal de las escuelas sin asistencia efectiva. En ese contexto, entre 1900 y 1920, se desarrolla el debate educativo más importante en realidad de nuestra historia republicana. Sus temas principales incluyen: ¿debería la educación primaria ser obligatoria o voluntaria? ¿Debe el Estado ser quien eduque o debe dejarse la enseñanza en manos de la libertad individual y de las familias? ¿Es mejor la centralización del ministerio o la descentralización a nivel comunal? ¿Debe la educación ser laica o confesional? ¿Debe el currículo ser humanista o utilitario? ¿Es conveniente subvencionar a los privados y bajo qué condiciones? Este debate destaca no solo por su intensidad, sino también por su estructura intelectual. Letelier presenta un argumento ordenado sobre cómo el Estado puede desempeñar su función educativa sin violar la libertad de conciencia. Salas analiza con datos disponibles aspectos como la cobertura, la deserción, la inasistencia y los salarios de los docentes. La discusión se desarrolla en revistas especializadas, en el Congreso, la prensa general y las sociedades pedagógicas. Se ha consolidado por primera vez un campo intelectual fuerte y organizado. La resolución del debate, la Ley de Educación Primaria Obligatoria de 1920, es en sí misma un objeto sociológicamente fascinante. No representa la victoria de un lado sobre otro, sino un acuerdo negociado que ratifica el carácter mixto del sistema de provisión. Regula a los privados mediante la intervención estatal y establece la obligatoriedad. La ley no crea un sistema estatal puro ni uno de mercado, sino un compromiso entre redes públicas, privadas subvencionadas, privadas pagadas, religiosas, comunales, familiares, bajo la supervisión del Estado. Este carácter mixto, en mi opinión, constituye una de las mayores riquezas históricas de nuestro sistema educativo. La ley de 1920 marca una trayectoria que ha condicionado nuestro sistema durante un siglo. ¿Y cuál es nuestra situación actual? La comparación con 2010, el bicentenario, resulta ilustrativa y la hago intencionalmente de manera asimétrica. No se trata de dos debates equivalentes en distintos momentos, sino de configuraciones cualitativamente distintas. En efecto, los problemas se han invertido. La exclusión escolar casi ha desaparecido. En 2010, el 99% de los niños estaba en educación básica y aproximadamente el 93% en educación media. El analfabetismo es casi inexistente. La expectativa de escolarización supera los 15 años. Además, se ha desarrollado un fenómeno que el centenario no pudo prever: la masificación de la educación superior. La cobertura bruta en educación terciaria, que en 1980 apenas alcanzaba al 8%, en la década de 2010 superó el 90% de la cohorte joven, uno de los procesos de expansión más rápidos del mundo. Esto redefine el problema. Ya no se trata de incluir, sino de qué se aprende, en qué calidad, en qué instituciones y con qué implicaciones en la distribución de oportunidades. Cuando todos están integrados en todos los niveles, la perspectiva sociológica resulta incómoda.
Las desigualdades sociales ahora se reproducen dentro del sistema, en la estratificación de los aprendizajes, en la segregación entre redes y en la continuidad de ventajas culturales heredadas a través del hogar. En los temas en disputa se observa tanto continuidad como desplazamiento. Regresan conceptos con nuevos enfoques, el papel del Estado ahora frente al mercado en lugar de frente a la Iglesia, el financiamiento en diferentes niveles, la regulación de los privados, el rol del lucro, la selección y la libertad de elección. Pero surgen también temas nuevos, como la calidad, los estándares, la evaluación docente, la educación temprana, la rendición de cuentas e inclusión como un problema de carácter cualitativo. La discusión sobre el sentido de lo público en educación sigue prácticamente igual, sin muchos cambios. Entre los actores se observa un cambio significativo. En el centenario predominaban intelectuales públicos de perfil generalista. En el bicentenario se destacan investigadores especializados, centros de estudio, agencias internacionales, datos empíricos extensos y sistemas de medición estandarizados. Un momento clave fue la creación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, convocado por la presidenta Bachelet en 2006 tras la Revolución de los Pingüinos. Por primera vez en nuestra historia, un porcentaje importante de investigadores del campo, con enfoques teóricos y políticos diversos, participó formalmente en la deliberación sobre el diseño del sistema. Permítame una nota personal. Formé parte de ese consejo y tomé partido. Las tensiones internas eran irreductibles. Convivían al menos tres grandes posturas. La Estado docentista, que veía en la crisis una oportunidad para fortalecer la provisión estatal y reducir la influencia de las redes privadas. La promercado, que confiaba en la competencia y la libertad de elección como medio para mejorar la calidad. Y una tercera con la que me identifiqué, que valoraba el carácter mixto del sistema como una herencia valiosa en la historia, no como un accidente a corregir ni un obstáculo a remover, aunque reconocía que ese carácter no había fomentado, regulado ni estimulado con la inteligencia institucional necesaria. Heredamos un sistema mixto y lo gestionamos como si fuera otra cosa, ni con la solidez regulatoria de los sistemas europeos, Bélgica, Holanda, por ejemplo, ni con la inversión pública propia de los países nórdicos. En cualquier caso, es importante reconocer un avance. Tanto la Ley General de Educación de 2009 como la Ley de Educación Superior de 2018 establecieron formalmente el carácter mixto del sistema chileno. Sin embargo, el reconocimiento legal queda incompleto respecto a lo esencial. En un sistema mixto completo, debería reconocerse que todo el sistema tiene carácter público, con exigencias iguales y un mismo financiamiento para todas las instituciones, sean estatales o privadas. La Constitución holandesa ejemplifica esto al tratar por igual la enseñanza municipal y la privada que cumple con los requisitos, financiándolas en condiciones iguales. La ciudadanía percibe el carácter público del sistema sin excepción. En cambio, seguimos atrapados en una dicotomía que la ley ya ha superado, pero que la cultura política mantiene. Considerar lo público como sinónimo de lo estatal y ver lo privado subvencionado como algo separado o en conflicto con lo público. Hasta que no resolvamos esta oposición, creo yo, el carácter mixto de nuestro sistema seguirá siendo visto como una anomalía en lugar de una virtud. Mientras que el debate del centenario fue intelectualmente brillante, aunque careció de suficiente evidencia, el del bicentenario presenta muchos datos, pero con una estructura intelectual más débil. Tenemos más información que nunca y aún así nuestros desacuerdos no son menos importantes, sino diferentes. Y esto nos lleva a preguntarnos en qué circunstancias la investigación educativa puede facilitar la mejora de las políticas públicas y en cambio
en cuáles puede complicar el debate sobre ellas. Existe una extensa literatura sobre cuándo y cómo nuestra investigación puede aportar de manera positiva, resumida en informes consecutivos de la OCDE. El más reciente, titulado ¿A quién le importa el uso de la investigación educativa en la política y la práctica?, fortaleciendo el compromiso con la investigación, que es del año 2022. Una síntesis muy resumida de esa literatura revela que la investigación es valiosa cuando produce evidencia relevante, oportuna y comunicable. Cuando existen intermediarios institucionales, como agencias, observatorios o unidades ministeriales de estudio, capaces de traducir esa evidencia. Cuando los tiempos de la investigación y las decisiones políticas se sincronizan en lugar de estar desconectados. Y cuando el sistema político tiene capacidad de absorber, es decir, técnicos capacitados para interpretar la evidencia y aplicarla. Hasta aquí la visión virtuosa. Sin embargo, es importante no caer en lo que llamaría el endioseamiento de la política basada en evidencia, que a veces limita el debate sobre políticas públicas. Esto se debe a una razón conceptual que la sociología del conocimiento ha establecido desde hace décadas. Las políticas públicas no simplemente traducen evidencia, sino que la construyen junto con otros materiales como ideas, creencias, contextos cambiantes, relaciones de poder, intereses sectoriales, urgencias de la agenda y equilibrios de coalición. Estos materiales, que algunos consideran ruido, son en realidad la sustancia del hacer política. La visión tecnocrática, investigador entregando un informe a la ministra o a la subsecretaria, en este caso, firmado para que firme inmediatamente el decreto, fracasa cada vez que se aplica en la práctica. Y tiene buenas razones. Decidir en democracia implica más que optimizar una función objetiva. La evidencia ilumina, pero no decide. Por eso, permítaseme presentar un esquema más amplio que el habitual sobre la relación entre la investigación y las políticas educativas. Sugiero identificar 3 niveles. En el primer plano, las ideas fundamentales que definen paradigmas y enfoques pedagógicos completos, como los de Platón, Comenio y Rousseau en el pasado, que ahora se expresan a través de figuras como Martha Nussbaum, Gerd Biesta o Massimo Recalcati, provenientes de distintas disciplinas y escuelas. Estas no producen evidencia directa, sino que establecen marcos, paradigmas y lenguajes que luego facilitan la interpretación de la evidencia. El segundo plano intermedio abarca los programas, en los que las ideas se integran con propuestas técnico-políticas concretas. Este nivel instrumental es el de las políticas, incluye, por ejemplo, subvenciones preferenciales, jornada escolar completa, aseguramiento de la calidad, vouchers, los SLEP, etc. No es solo una cuestión de evidencia, en este caso, o de ideas abstractas, sino de poner en práctica esas visiones. El tercero es el plano técnico, el de la evidencia empírica, los dispositivos de medición, los instrumentos, los datos, PISA, CIMSE, TIMSS, las evaluaciones de impacto, los estudios cuasi experimentales y actualmente también la analítica del aprendizaje. Mi tesis sería que la investigación educativa en Chile ha sido más activa en los niveles segundo y tercero, mientras que en el primero ha sido más bien débil. Aunque contamos con una buena producción de evidencia y debates, a veces sofisticados, sobre programas, generalmente evitamos abordar directamente las ideas fundamentales. En lugar de discutirlas abiertamente, las vivimos como disputa ideológica constante, desde Letelier en adelante, más que como un diálogo sobre y entre paradigmas. Nuestras filosofías profundas, sociologías implícitas, economías políticas aceptadas y posturas no declaradas participan en las polémicas, pero sin ser tematizadas. Y cuando estas disputas no se enfrentan desde el inicio,
contaminan también los niveles segundo y tercero, limitan el debate sobre programas y transforman la evidencia en trinchera. Cierro con lo que hoy considero un nuevo horizonte que emerge en nuestro campo. Todo lo mencionado hasta ahora mantiene una continuidad, la del sistema educativo moderno con sus instituciones, profesiones y conocimientos, pero esa continuidad está siendo cuestionada por transformaciones de una escala que apenas comenzamos a comprender. Ya lo decían la subsecretaria y el rector. A continuación enumero de forma resumida 4 fuentes. Primero, en el ámbito geopolítico y cultural, la competencia por la hegemonía entre potencias, Estados Unidos, China, la Unión Europea y actores emergentes, ya no se limita solo a lo económico o militar. Ahora también es una cuestión civilizatoria y la educación juega un papel crucial en esta lucha. ¿Quién forma a las futuras generaciones? ¿Qué valores y habilidades inculca y bajo qué modalidades de organización, política y creencia se ha transformado en un asunto de competencia global? Esto desafía la autonomía de los sistemas educativos nacionales e impulsa al sur global a mejorar sus capacidades reflexivas y de planificación. En segundo lugar, los riesgos manufacturados, como los llaman algunos sociólogos, dificultan la visión del futuro. Contaminación generalizada, pérdida de la biodiversidad, megaincendios, pandemias, crimen organizado transnacional e inseguridad en las ciudades. Estos riesgos, resultados de nuestros propios modos de producción y de nuestro estilo de vida, nos desafían y la educación debe responder también a ellos, aunque todavía no sabemos cómo. En tercer lugar, la transición de la civilización industrial a la revolución digital. La industrial aportó una capacidad creativa significativa y una destrucción igualmente importante. La revolución digital está en camino de cambiar el trabajo, el conocimiento, la sociabilidad y la política. Las instituciones educativas modernas prosperaron durante la era industrial. En la actualidad enfrentan un futuro incierto en la era digital, lo que afecta su legitimidad y la confianza depositada en ella. Por último, estamos experimentando una transformación aún más acelerada, la aparición de la inteligencia artificial y de sus agentes. La expansión y profundización del conocimiento experto a través de sistemas de inteligencia artificial impactan en todos los ámbitos del sistema educativo: currículo, pedagogía, evaluación, profesorado, investigación y certificación, planteando a las políticas educativas retos que nunca antes habíamos enfrentado. A lo largo de la historia, ciertamente hemos experimentado cambios tecnológicos importantes. Platón observó la transición de la oralidad a la escritura y criticó esta última por debilitar la memoria. La invención de la imprenta por Gutenberg impulsó la revolución científica y aumentó la lectura en masa, lo que contribuyó a la secularización de la cultura occidental. En el último siglo, innovaciones como la radio, la televisión, Internet y las redes sociales han planteado nuevos desafíos para la educación. Lo que experimentamos actualmente probablemente pertenece a un nivel de complejidad completamente diferente. Por primera vez la tecnología parece ampliar significativamente capacidades cognitivas que la tradición filosófica vinculada con lo exclusivamente humano, como el intellectus en el sentido de comprensión inmediata y la ratio como razonamiento discursivo secuencial. En este contexto, la inteligencia artificial no reemplaza directamente la cognición humana, pero sí redefine su alcance y crea nuevos espacios para la interacción cognitiva. Para nuestro campo, la investigación educacional y las políticas educativas, esto significa que las nuevas preguntas no son meras extensiones ni refinamiento de las anteriores. Son preguntas inéditas
¿Qué implica enseñar cuando una máquina puede responder cualquier pregunta factual? ¿Qué significa aprender cuando consultar a un experto no tiene un costo adicional? ¿Cuál es el sentido de desarrollar criterio cuando los propios criterios se automatizan? ¿Qué papel juegan el profesor y el investigador en un contexto así? No tengo respuesta a estas preguntas y desconfiaría de quien las ofrezca sin pensarlo bien. Sin embargo, es claro que la investigación educativa en Chile, con su larga tradición y sus 3 niveles, idea, programas, dispositivos, enfrenta retos importantes si quiere impactar en las políticas durante el siglo que viene. La iniciativa de nuestro Instituto Interdisciplinario y Multidisciplinario de Investigación que nos reúne hoy presenta una valiosa oportunidad para pensar y fomentar contribuciones en esa dirección, filosofías educativas que mantengan el espíritu humano, programas que apoyen la transición hacia el futuro y evidencia que respalde las decisiones complejas que deberemos enfrentar. Muchas gracias.